Carlos Marín, el tema de ya basta. ¿Por qué no nos dices desde qué ángulos estamos escuchando esas voces y qué denotan? Sí, yo creo que el anhelo, el llamado a decir no más sangre es algo contra lo que nadie sensatamente pudiera estar. Es una especie de clamor en la proporción que se dé. Decir, híjole, ya paren la matazón, la carnicería, las pozoleadas que decía yo hace un rato. Digamos, que paren quiénes los criminales. ¿Quiénes son los criminales? Pues voy a empezar por los que debieran tener un castigo mucho mayor. Todos los oficiales del gobierno federal, estatal y municipal, todos los agentes del gobierno, se dice todos los funcionarios, todos los ministerios públicos, los soldados, los policías, etcétera, que cometen crímenes, los jueces. Esos para mí son todavía peor que cualquier otro criminal. Entonces dice uno, sí, basta de sangre, ya párenle, criminales. Pero me parece que es muy documentable que la violencia, o esto que le llamamos la narcoviolencia, pues tiene un origen en donde las bandas organizadas. No sé de ninguna partida gubernamental en el nivel que sea que ande secuestrando autobuses o extorsionando acá o haciendo no sé qué cosas. Las bandas criminales sí. Entonces sucede que un grupo de personas y algunos, pues de eso que le llaman intelectuales, promueve y da a conocer Eduardo del Río, el cartonista Ríos, una campaña que se llama Basta de Sangre. Y un amigo de él hace un dibujo o una gráfica que dice, no más sangre. Qué bien. Ríos, al dar a conocer, nunca dijo que ese llamado fuera señalando como criminales a quienes combaten a los criminales o a las bandas. Pero ese fue el giro que tuvo. Ese es el giro que tuvo por parte de los colados de siempre que medran de las tragedias ajenas. Entonces hay inclusive, Polo, blogs que se llama No Más Sangre. No es textual, pero es algo así como vamos contra la guerra de Calderón. Fíjate el retorcimiento, la perversidad de esto. Es decir, ver la paja en el gobierno de Calderón y no ver la viga en quienes han cometido las masacres que conocemos y los descabezamientos. Entonces a mí me parece que es interesante hacer notar. Los criminales, los que sea, por lo que a mí respecta, que los combatan. Pero no tengo la menor duda de que la mayor cantidad de muertos y de extorsiones y de tráfico de personas y de pornografía y de piratería viene de las bandas. Es de las bandas criminales. Y no sé por qué hay tanto alcahuete de criminales, supongo que porque tienen algún interés ciertamente delincuencial. Y es un poco lo que yo creo que esto viene a colación justo en este momento, a pesar de que ya lo hemos discutido en otros programas, porque el presidente apenas ayer, si recuerdo correctamente, decía ya basta, pero ya basta, y no nos equivoquemos, el enemigo está allá, es decir, son las bandas delincuenciales, no es el gobierno y las fuerzas del orden. Ciro. Sí, y es lo que tiene que decir el presidente, y en el fondo, más allá de que haya habido algunos abusos de policías, de soldados, de marinos, en el fondo tiene la razón. Yo hago a un lado a los políticos disfrazados o mal disfrazados de periodistas o de académicos o de intelectuales que aprovechan esta situación, campañas como estas, para hacer su trabajo político, para denostar al gobierno federal, en fin, los hago a un lado. Perdón, Lo cierto, ¿por qué a un lado? porque los hago a un lado porque yo creo, y ahí están las encuestas, y ahí están los testimonios, la gente está desesperada, sobre todo la gente que no tiene alternativa frente a la violencia, la gente que todas las noches se tiene que tomar un camión y meterse a las zonas donde
Estoy hablando del Valle de México, no estoy hablando de Tamaulipas, donde regularmente los asaltan. La gente está harta. Lo que no sí, hay un clamor, allá voy, hay un clamor del ya basta, y pedirle en este momento a la gente que tenga la capacidad de análisis, de raciocinio para delimitar perfectamente bien quiénes son los malos, quiénes son los criminales. Son dos planos, unos son los que aprovechan esta situación, Ciro, pero la gente está... Pero además en ese contexto es natural que un tema tan sensible la oposición pues lo haga suyo y lo use como cualquier otro. Claro, políticamente, perfecto. Sí. Okay. Eso sería mi planteamiento. Yo simplemente, nada más quiero decir una cosa. Por supuesto, yo creo que existen, digamos, los malos, en el sentido de que hay criminales, efectivamente, dentro y fuera del Estado, y que, bueno, ellos son responsables de individualmente los actos que se cometen. Sin embargo, yo creo que como ciudadanía, yo no tengo que voltearme a ver a los criminales y a exigirles que se detengan. Como ciudadano, yo volteo a ver al Estado y le exijo que lo detenga, es decir, que su responsabilidad es restablecer el orden público. Yo no siento, y lo quiero decir, que como ciudadana o víctima de la violencia, yo me tenga que voltear a discutir con ningún criminal, ni a pedirle que se detenga, ni a hacer una marcha contra los criminales. Yo tengo que hacer una marcha y una exigencia hacia quienes tienen la responsabilidad de restablecer el orden y tener autoridad. Y lo más fácil es que esa autoridad sea el gobierno federal, el presidente de la República. El presidente municipal, el estatal. Lo único que quiero decir es, no veo por qué un ciudadano, ayer escuchaba yo al presidente, señálalos a ellos. No, pues sí, ya sabemos que ellos son los que los cometen, pero nosotros, en todo caso, en la democracia eres tú y todos los que están alrededor, presidentes municipales, estatales, todas las autoridades, quienes me tienen que dar a mí la seguridad. Yo no se la voy a pedir a los narcotraficantes. Ese es mi interlocutor. Yo no me voy a dirigir a los narcotraficantes por ningún motivo. Me dirijo a la autoridad que tiene y que es la responsable. Pero te voy a decir, estando totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Denise, y me parece que tu razonamiento es impecable, lo cierto es que ese llamado de ya basta cuando va dirigido al gobierno y paren la masacre del gobierno de Calderón, en realidad tiene un tufo mucho más perverso, porque lo que implicaría es eso, el culpable, el que está ocasionando todo esto es el gobierno. De no ser por el gobierno las cosas estarían mejor, y la verdad es que eso sí es una distorsión. Estoy de acuerdo. Hay este lado que te estoy diciendo, y después, si nos ponemos del lado político, que lo decía Ciro, a uso político, lo que hay detrás de ese grito de paren la guerra de Calderón es una forma de crítica a la estrategia de Calderón respecto al problema. Está dicho de esa manera, yo lo entiendo no como una acusación de tú los estás matando, sino tu estrategia equivocada con respecto a este tema, y eso es político. Yo creo que tú te equivocaste respecto a esa estrategia. Yo entiendo en el extremo, y cuando esto adquiere el tono más perverso, que más bien es tú eres el culpable. Y lo que dice el presidente, me parece con todo sentido, es no, los culpables están allá afuera. Punto y aparte, ya podemos o no discutir si la estrategia es completa, es incompleta, es la adecuada, etcétera, pero la culpabilidad debes de ponerla del lado de los criminales. En la persona que individualmente comete el crimen. A ver, a mí me encantaría que el presidente Calderón ganara la guerra contra el crimen organizado. Y desde la primera vez que en este programa, doctor, me preguntaste qué pensaba yo sobre la estrategia, y desde el 2006 o 2007, pues la verdad yo no le veía éxito, porque desde entonces lo dije, adolece de lo que a mí me parece la manera de combatir, que es el combate financiero. Y repito la frase que usé entonces, si no hay guerra financiera, no hay guerra. Así de sencillo. Y la verdad, cuando lo dije esa primera vez, dije, bueno, ojalá y gane la guerra Calderón, aunque sea con esta estrategia, y pues bueno, si hay que disculparse y decir, pues, la regué, la verdad es que lo hizo bien el presidente, ¿verdad? Pero pasan los años y yo no veo un éxito. Ahora, estar en contra, no en contra de la estrategia, pero criticar las fallas de la estrategia del crimen organizado del presidente. El absoluto desdén, les importa un comino el flujo financiero que sostiene los cárteles de la droga. No hay en Hacienda nadie ocupado en combatir al crimen, ni en la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército y la Marina, nadie que sepa de economía. Entonces, absolutamente desconectados. Entonces, el desdén total al tema financiero.
los abusos que se han cometido porque el ejército no fue capacitado para hacer las tareas policíacas. Policías todavía al servicio de los gobiernos municipal, estatal y federales, que son la autoridad formal, pero como decía Carlos Marín, trabajan del otro lado, trabajan de los narcos. Es decir, todo eso forma Eso no parte, le toca al gobierno federal. Toda esta parte, pues ellos prometieron capacitación y renovación Bueno, de las y policías entonces, a todos los niveles, y a 4 años y medio de distancia solo ha pasado en un lugar, dicen, Tijuana. Bueno, el punto es que... El punto es, oye, Abel, esto es súper bushiano, ¿no? Como aquel de, si no estás conmigo, estás en contra mía. No, no, no. Yo quiero que ojalá gane el presidente, ojalá se acaben los criminales, ojalá... Pero te parece que la estrategia es Pero me parece que la incompleta. estrategia está mal, y no por eso se debe satanizar. Y yo la verdad es que ubico muy claramente que esto parte, o sea, yo no creo en la teoría del avispero, ¿no? Porque es una teoría conformista y ridícula que te conduce a que todos terminemos viviendo como en Tamaulipas, ¿no? Aquí llegó Calderón a mover el avispero. Entonces, no, el avispero ya estaba movido desde hace mucho tiempo antes. Yo, perdón que lo ponga en esos términos, pero esa es la frase que se ha usado. Yo soy de los que ya están hasta la madre. Yo me sumo en ellos. Y ojalá le vaya bien al gobierno en esta estrategia. Pero defiendo mi derecho a decir, no estoy de acuerdo con esto y esto y esto dentro de la estrategia. Sí. Joaquín. Esto que señalas, yo creo que todos estamos hasta la madre, Leopoldo. Estamos hasta la madre de la violencia, de la inseguridad, y no solo la del crimen organizado. Estamos hasta la madre de los robos en los microbuses. Robar a la gente en el microbús es un crimen de lo más perverso que hay, porque llevan lo del día y a veces ni eso. Estamos a la madre de los secuestros, de los robos, de los asaltos, de los robos a casa habitación, del robo de coche con violencia. Ya no estoy hablando del consumo de drogas ni de los grandes capos del crimen organizado. De eso estamos hasta la madre. Y cuando está uno hasta ahí, es capaz de decir lo que quiera. Es capaz de expresarse como nos hemos expresado todos los mexicanos. Somos capaces de decir barbaridades, ojo, y somos capaces de hacerlas. ¿Por qué? Por el hartazgo. Estamos viviendo un hartazgo derivado de la inseguridad que lleva a posiciones extremas, a unos y a otros. Unos y otros que parecen no estar interesados en la mayoría de los mexicanos. Cuando decías, Carlos, lo de que ojalá gane la guerra Calderón, ojalá la ganemos todos, porque esta guerra la estamos perdiendo todos. Quizás esta es una expresión de volver a estar, como decía, hasta la madre, pero repito, es un retrato del hartazgo por la inseguridad en la que vivimos, Leopoldo. Pero aquí regresamos, creo, Carlos Marín, a lo que tú siempre has dicho, y creo que tomando en consideración todo y las fallas que puede haber en la estrategia, etcétera, sí es un tema válido, y creo que todos lo dijimos desde el principio, que era una batalla que tenía que darse, la tenía que dar el gobierno federal, la esté dando, de la que no podrían y no podemos esperar resultados rápidos, y si hay hartazgo de la sociedad, es algo con lo que el gobierno tiene que tratar, y tiene que, en su discurso, en su política social, en su política económica, es decir, tiene que aligerar esta carga, pero no es una razón suficiente para dejar de dar esta batalla. O cambiar a la mejor para cambiar de estrategia, o no, pero el punto es que hay que dar la batalla con los instrumentos que lo está dando, o con esos más otros, o solo con otros, pero no para dejar de darla, ¿no? Sí, no. Marín. No, vamos. Doctor, creo que vale la pena recordar que hubo inclusive un foro para ver qué con la estrategia, Sí. se dice, de Calderón. Pues yo creo que es más bien una estrategia militar o policíaco-militar. No hubo una propuesta mejor o que aplastara la del gobierno. Perdón, pero sí salió mucho, de manera muy fuerte y muy reiterada, el tema del lavado de dinero, del combate Sí. a las ganancias enormes del Y a los narcotráfico. bienes. Sí. Y tampoco hemos visto grandes golpes ahí. Bueno, sí, doctor. Pero recordemos que vivimos en un lugar que se llama México, Ujú. donde hay deficiencias brutales, de las que no podemos hacernos pato para exigir que haya no sé qué cosa. Yo escuché de Joaquín una entrevista con un funcionario, alto funcionario, entiendo que de aduanas,
y le decía a este hombre que tiene 92 personas en esto que le llaman inteligencia financiera para detectar el lavado de 92 personas. 92 personas yo creo que son las encargadas, otras personas, 92, de tener más o menos arreglada la Alameda. Esa es la proporción. Esos son los recursos que tiene, cuando menos Hacienda. Pero déjame ir ya más allá de qué se puede hacer en el área financiera. La mayor parte de las incautaciones de metanfetaminas y contrabando, etcétera, en los puertos, aeropuertos, terminales, las hace el SAT, que es Sistema de Administración Tributaria que maneja aduanas. Que también, pues, tiene un sistema de inteligencia. Ellos detectaron, por ejemplo, la cocaína en los tiburones, ¿se acuerdan aquellos que destriparon? Pero algo que me llama la atención, y lo dijiste, Denise, es explicable. Uno se voltea al gobierno y dice, oye, ¿qué pasó con la seguridad? ¿Qué pasa con la obligación? No, la parte que yo creo que te viste amable al decir perversa del retorcimiento y la capitalización de este clamor de ya basta, es que hay gente, ya sabes, les dicen librepensadores, grillos de la política, vividores del rollo, que piden el repliegue de las fuerzas federales, que piden la claudicación del Estado mexicano. Son quienes consienten todo tipo de trapacerías en la conducta cotidiana de amplias capas de la sociedad. Ya lo he dicho muchas veces. Son los promotores de la cultura de la corrupción y de la impunidad. Son personas innobles que no tienen, para emplear una palabra que se ha dicho aquí, quizás por anticipación al 10 de mayo, que no tienen madre para pedir que todos quedemos expuestos a que nosotros mismos seamos tratados como tratan las bandas criminales, o a nuestros hijos los maten en San Fernando, o los droguen, o los vuelvan narcomenudistas, o los vuelvan quienes patean y minan las instituciones, como decía Denise, democráticas. Yo estoy hasta la madre de los demagogos, de los vividores del drama ajeno, de los que piden un acuerdo con las bandas de la delincuencia y quienes piden la claudicación de las fuerzas federales del Estado mexicano. Estado del que, por cierto, la sociedad, incluidos todos los que estamos acá, formamos parte. Denise, te veo inquieta con lo que está diciendo Marín. Es que solamente quiero... Saltando en tu silla. Solo quisiera yo reivindicar la posibilidad de no estar ni en uno ni en otro extremo. ¿De qué? De no estar ni en uno ni en otro extremo. Ni con la madre ni con el padre. Ni estar en el decir lo que está haciendo este gobierno es lo único que se puede hacer y es lo que se tiene que hacer, ni tampoco en la claudicación, y quiero retomar el tema de Tamaulipas. Si queremos saber lo que es un Estado que con el tiempo y varios sexenios claudicó con complicidad y demás, y cómo está viviendo la gente en Tamaulipas, yo creo que ahí tenemos ese ejemplo. No es nada más los migrantes que pasan por la Y, toda la gente que vive en Tamaulipas tiene que estar pensando cómo viajo, cómo me muevo, a qué hora salgo, es decir, eso no lo queremos. Muy bien, yo lo único que quiero es reivindicar que entre los demagogos y los aplaudidores de Calderón y la visión de Calderón hay muchísimas otras posibilidades. Gente que tiene otra, que ha planteado... Tres que digas me haces... Muy bien. A ver. Los planteamientos que ha hecho Carlos, hace poco salió un artículo extraordinario en The Guardian sobre la forma en que se ha lavado dinero de México al mundo, como con complicidad del entonces Banco Bachovia, en fin, las cantidades de dinero que se han lavado en nuestro país y que no se hace nada. El siguiente tema, se ha discutido muchísimo en las prioridades. El Estado tiene una capacidad limitada para enfrentar a la violencia. ¿Qué hace primero? Este gobierno ha decidido el tema de atrapar e ir descabezando los grupos del narcotráfico. Muchos especialistas han dicho eso genera más violencia en la sociedad. Se podría buscar, dado que no se puede hacer todo al mismo tiempo, atacar ciertas formas de delincuencia. Mucho más quirúrgico y tratar de proteger a la sociedad sobre los
efectos secundarios. Hay muchísimas cosas que se han Perdón, hecho. perdón, Lo doctor, único que pero quiero es- mientras tanto, nadie está- pero entre tanto de lo que dice Denise, te encuentras 100 y pico de cadáveres Eso es en lo que fosas yo en iba a Tamaulipas. decir, ¿Y ahí qué A haces? ver. ¿No metes al ejército Yo no para dije no eso. alterar a los... ¿Lo dije A ver, eso? dices, No, dices, lo que sí, digo pero- es que al mismo y tiempo tampoco hay porque yo también actividades quisiera, criminales. y me siento también, al igual lo que se ha dicho aquí, Frustrado. Sí, también con ese deseo de decir todo lo que se ha hecho ha fracasado, porque ahí están los resultados. Y entiendo que no, probablemente no se ha trabajado lo suficiente en lavado de dinero, no se ha hecho más trabajo quirúrgico, pero estás haciendo el trabajo quirúrgico y hay 1000 pandillas en Juárez que se están matando está entre haciendo? sí y están matando a las personas, están matando a los jóvenes. No hay policía estatal, no hay policía municipal, gobierno federal, mándame al ejército. Ocurre lo de Tamaulipas, qué haces? ocurre lo que hemos visto en la zona de la comarca lagunera. Yo tampoco creo que el gobierno federal tenga mucho margen para estar tomando decisiones. Es que esa es la verdad, creo. O sea, al final de cuentas, si lo hemos planteado aquí, porque además tiene una obligación constitucional de la que no puede claudicar. Es decir, pactar suena interesante y hay quien lo ha planteado, pero es ponerte al margen de la ley. Entonces yo creo que esa no es una opción siquiera que pueda considerar el gobierno, por eficaz que sea, porque tiene un mandato constitucional. Sí. Dentro de ese mandato y el día a día y lo que tiene que hacer frente al día a día, no hay muchos márgenes, ¿no, Carlos? Sin policías, doctor. Sí, desde luego, en un arranque no hay muchos márgenes. A mí lo que me sorprende es que a 4 años y medio de distancia, que yo también le agrego el último tramo de Fox. Hay que recordar que Nuevo Laredo era un hervidero de sangre en el último tramo de Vicente Fox, y manda Fox al ejército y manda 2005. policías federales preventivos entonces a Nuevo Laredo, etcétera, etcétera. Entonces, el caso de Tamaulipas tiene un poquito de antecedente. No hay avance. Joaquín, quiero rescatar el dilema en el que está metido el gobierno, porque claramente su estrategia es imperfecta y hay hartazgo con el tema de la inseguridad. Por otro lado, no se ve que en el corto plazo pueda hacer mucho más, aunque tal vez debiera ya haber empezado a hacer cosas. Joaquín. Yo creo, Leopoldo, que el gobierno no tiene ningún dilema. El gobierno tiene una responsabilidad y una obligación, como tú señalas, constitucional. Combatir la delincuencia, punto. Te voy a decir a qué me refiero, y perdón que te interrumpa. A esta idea que mencionaba Denise, de esta estrategia de ir y agarrar a los capos, es una mala estrategia, porque cada uno que agarras se multiplica la violencia en lugar de mejorar. Sí, pero el gobierno tiene la obligación de agarrarlos. Tú estás metido, metido en un dilema. Yo creo que eso, más que un dilema, eso es una trampa, Leopoldo. Es decir, esto de que hay especialistas que dicen que no se debe agarrar a los jefes. Ah, ¿no se debe agarrar a los jefes? Déjalos pasar. Entonces, eso yo quiero ver en qué democracia del mundo Sí. un gobierno ha asumido la actitud de no agarrar a los jefes del crimen organizado. No vaya a ser que se enojen. No va a ser que se descompongan las cosas. pero para no es diputado. eso, ¿eh? No es eso. No vaya a ser que se molesten. No es En eso. primer lugar, el problema de la seguridad no tiene ideología. No debe tener ideología, aunque quienes desde los púlpitos se la han querido dar. Entonces, al gobierno no le queda otra más que combatir al crimen organizado. Que no lo está haciendo bien, que eso no es lo mejor, lo que está haciendo, yo no sé qué será lo mejor ni qué será lo bueno. O lo que tengo suficiente. claro es que es su obligación, Leopoldo. Y que cuando se habla de que se vaya el Ejército Federal desde la comodidad de Coyoacán o de Su obligación Polanco, no es claudicar. que pregunten a la gente de San Fernando hoy si quieren que se vaya el Ejército de San Fernando. Lo mencionaba yo la semana pasada con los especialistas de la ONU. Entonces, se convierte, insisto, en una discusión ideológica casi partidista, de pose en muchos casos, que se vaya el ejército. Eso es lo que quiere el crimen organizado, justamente. Joaquín, Que se vaya el ejército. decía que un último comentario sobre este tema, y te lo pedí a ti, pero veo a Denise extremadamente inquieta, así es que tenemos que hacer un corte y regresamos con un último comentario de Denise Merker.